Hola amigos de Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí en las Rigor Talks, continuando la serie de vídeos relacionados con los Domain Events. Hoy veremos una alternativa a la que vimos en el vídeo anterior sobre cómo triggerear, sobre cómo notificar eventos de dominio. En el vídeo anterior vimos que una de las opciones era acumular todos los eventos de dominio dentro de la misma entidad y alguien desde fuera, normalmente el command handler, es el que se encarga de obtener esos eventos y decidir qué hace con ellos, notificarlos, ¿no? Eso vimos que tenía algunas desventajas, ¿no? Uno, cuando había interacciones de diferentes entidades, el orden de los eventos, mergearlos. Dos, que en el command handler teníamos que tener un mecanismo de poder coger esos eventos y realmente notificarlos y que ese código se vería duplicado, ¿no? Y aparte la dependencia del event dispatcher. La alternativa que vamos a ver hoy es una alternativa estática. Vamos a ver un ejemplo y luego veremos pros y contras. En nuestro método publish del post nos quedamos con el método trigger que utilizaba a través de este trait. ¿Okay? Una alternativa, en este caso en vez de acumularlos y utilizar ese trait, vendría a ser utilizar un event dispatcher estático, ¿no? Domain, un publisher, domain, event publisher, instance, y que pudiéramos publicar directamente el evento de dominio. En este caso, este sería el evento de dominio. Aquí este domain event publisher es una clase muy sencillita y aunque tengo una librería publicada y es la que estoy usando, es tremendamente sencilla. Tiene un método instance, singleton, puede suscribir event subscribers, los guarda internamente con un array y simplemente te retorna una referencia al último. Puedes obtener un subscriber por el ID que te ha retornado, puedes desuscribir un subscriber y puedes publicar un evento de dominio en el que básicamente itera por todos y cada uno de los subscribers, pero mira si está notificado o no y les pasa el evento para que lo ejecuten. Muy sencillito, os podéis hacer el vuestro, utilizar el de Symfony, no es un problema en ese caso. Entonces, aquí lo único que se está quejando es porque este método, esto necesita una interfaz que es domain event, en la cual simplemente se fuerza el método ocurretón, porque ya hablamos en el vídeo anterior que los eventos tienen que tener el cuándo, ¿no? Una vez que lo tenemos todo listo, esta sería la manera de publicarlo. Entonces, claro, aquí una de las desventajas, entre comillas, es que estamos utilizando una dependencia estática. ¿Es un problema? Hombre, no es un gran problema, porque la realidad es que no tiene, este Domain Event Publisher no tiene ningún tipo de infraestructura, es básicamente ya habéis visto, un array en memoria que guarda los subscribers y no hace mucho más. Así que a nivel de involucrarnos con infraestructura no es un problema. Lo que sí que es un problema, o hace un pelín más difícil, es el testing. Ya vimos en el caso anterior que en este escenario hacemos un count déjame que suba un poquito aquí. Podríamos hacer un get events y mirar el count o incluso mirar el listado de eventos per se. Aquí se nos hace un poco más complicado porque tenemos que hacer lo siguiente si queremos testear que esto está funcionando bien. Como desde fuera hay un event publisher que es estático, necesito en el protected, lo que voy a hacer es configurar ese event publisher con un listener que va a escuchar todos los eventos que se publique. Y entonces lo que voy a garantizar es que los eventos que se han publicado en ese listener son los que yo realmente espero que sean, ¿vale? Esto, el mejor sitio para hacerlo es con el setup, ¿vale? Unit testing. Entonces esta preparación es la que hace que la cosa sea un pelín más complicada. Domain event publisher, instance, y ahora lo que voy a hacer es un subscribe. Y entonces tengo que suscribir un listener que lo que va a hacer es escuchar todos los eventos, ¿vale? Va a hacer un poco como el trait que tenía la entidad que vimos, ¿vale? Entonces, de hecho, lo podemos implementar incluso con ese mismo trait. Class, domain event all listener, ¿no? Es decir, lo voy a escuchar todo. Podemos incluso utilizar el mismo trait, use trigger event traits, de tal manera que todo lo que se vaya a lanzar pues lo pueda acumular, ¿vale? Entonces en este caso new domain
event o listener, ¿vale? El subscribe lo que hace, o sea, una vez que salga el publish, necesitamos un isubscribe-to y un handle. Esto está disponible en una implement domain event subscriber. ¿Vale? Esto es por la librería que estoy usando, pero podréis usar internamente vosotros el que queráis, ¿no? Pero principalmente tiene un método isubscribe-to que te dice si, dado un evento, él quiere escucharlo o no. En este caso le voy a decir que sí a todos, ¿vale? Y el handle es lo que tiene que hacer cuando recibe un evento, que en este caso será invocar del trigger, y así me lo voy a guardar. Aquí estoy aprovechando el trade, pero podéis hacerlo por vosotros a mano, simplemente tan sencillo como acumular esos eventos. ¿Ok? De tal manera que ya tengo un evento, este listener, que es un listener especial, un subscriber especial, los acumula todos. Me guardo esta referencia porque me hará falta luego. Dicho private listener ID. Esto vamos a guardar, esto vamos a dejar como $this listener ID. Es decir, me guardo la referencia de ese listener porque luego para hacer los tests lo voy a necesitar. ¿Vale? Entonces, esto que acabo de montar, que es básicamente un listener que lo escucha todo y el setup en el test, es la contra que tiene este mecanismo, y es que para poder hacer el testing necesito montarme un listener adicional que vaya a escuchar los eventos. Ahora que en el testing tengo que garantizar, como estaba haciendo antes, por ejemplo, el número de eventos. Si quisiera hacer exactamente el mismo trabajo, el hacer count de 1, ahora en vez de hacerlo con el getEvents del post directamente, lo estaría haciendo con, veréis, con el domain event publisher instance of ID, obtengo el ID del listener que he registrado antes. Esto era listener ID. ¿Y ahora qué podría hacer? Ahora tengo estos métodos y aparte el trade. Así que puedo hacerle getEvents, si esto funciona bien. Y ya está, ya debe funcionar. Of ID, sí, el getEvents. ¿Vale? Entonces, estas son las dos alternativas. Vamos a ver si esto funciona. ¿Vale? Se lanzan los eventos, hay cuatro sections. Esto significa, bueno, vamos a probar si se lanzan 0 eventos a través del publisher. ¿Vale? 0 cuando realmente es 1. Esto funciona. ¿Vale? Si os fijáis, la contra de este mecanismo es este setup que tenemos que hacer para el tema del testing. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a ver los que también tienen. Lo primero es que el event dispatcher en el command handler como dependencia ya no lo necesitamos, ¿vale? Por lo tanto, nos ahorramos una dependencia que además se va a ver repetida en todos los command handlers, ¿no? Segundo, si os fijáis, ahora el post invoca el método publish con el user, pero ya no hace falta que le vaya a preguntar al post, dame los eventos, y yo por el event dispatcher notificarlos. Por lo tanto, todo esto desaparece. Así que, utilizando este mecanismo, el command handler queda mucho más limpio, es decir, no hay que hacer lógicas de dame los eventos y publicarlos. Y el último tema que comentamos en el vídeo anterior es que si hay interacción entre dos o tres entidades en las cuales se lanzan diferentes eventos, como los eventos se lanzan de forma secuencial y el domain event publisher los capta de forma secuencial, es relativamente sencillo. Bueno, están todos ordenados, no hay que hacer ningún tipo de merge ni nada especial, los eventos se publican en orden. De tal manera que queda, yo diría, mucho más limpio. Entonces, la parte negativa es esa parte estática y el tener que hacer un poquito más de boilerplate para hacer el testing unitario, pero la parte que a mí francamente me gusta es que el command handler queda francamente limpio, no hay ningún tipo de lógica relacionada con cómo se gestionan los eventos. Pero sí, es una dependencia estática, no de infraestructura, sino una clase array en memoria, un pub-sub muy sencillo, y yo creo que vale la pena que lo estudiéis. Sobre todo si no estáis haciendo event sourcing, este método de tener el publisher de forma estática creo que os irá mucho mejor que la otra alternativa. Aquellos que estéis pensando en implementar aplicaciones basadas en event sourcing, donde vuestras entidades
probablemente el primer mecanismo que vimos os funcione mucho mejor. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. May the record with this video, amiguitos. Un abrazo. Hasta luego.